días. Primero que nada, espero que se encuentren muy bien. La idea de esta clase es poder hacer una especie de resumen de las clases o de los PPT y guías que les he enviado con anterioridad, desde la primera clase que sí tuvimos presencial hasta la última que vimos antes de salir de las vacaciones de invierno. Entonces la idea es que puedan ver este video, resuelvan algunas dudas si es que las tienen respecto de las guías anteriores, y si aún les quedan dudas, recuerden que abrí un foro dentro de la asignatura para que me puedan hacer las dudas que tengan y yo pueda respondérselas lo más pronto posible. Entonces, vamos a partir con qué es la economía. Recuerden que estamos en la unidad 1, que es economía y sociedad y el funcionamiento del mercado. Entonces, en la clase 1, que habíamos comenzado ya una guía en clases, la idea o el foco principal de la clase era entender lo que es un problema económico y sus componentes, y además la definición de lo que es la economía. Entonces, partamos con lo principal de lo que es un problema económico. En este caso, el problema económico tiene que ver con que nosotros, las personas, tenemos muchas necesidades que son múltiples y son ilimitadas, ¿ya? En cambio, esto a veces se pone en contradicción, de que muchas veces los recursos con los que necesitamos o queremos hacer estas necesidades son limitados. En este caso, los recursos no solamente se tienen que entender como el dinero, sino que también podemos ver recursos que tienen que ver con materiales, agricultura, la comida, industriales, etc. Como también el tiempo es un recurso. Para quienes lo recuerdan, dentro de la guía estaba el caso de dos hermanos que se les daba una mesada, y en un caso él podía o tenía el dinero suficiente para hacer más de una cosa, y el problema era el factor tiempo, de que los eventos chocaban en el mismo día. Por lo tanto, ese también es un recurso limitado, el tiempo. Entonces, frente a esto, siempre en la economía va a haber este problema. Hay personas, o el Estado, o las industrias van a tener necesidades múltiples e ilimitadas, mientras que los recursos sí son limitados. Por lo tanto, ahí una persona tiene que escoger qué necesidades va a saciar a partir de los recursos que posee. Y ahí se produce lo que se llama la escasez. Eso quiere decir que puedo tener yo escasez de dinero, escasez de tiempo, escasez de recursos frente a mis múltiples necesidades. Entonces, a esto se le llama el problema económico. Por lo tanto, el problema económico es parte de esta economía, que es una disciplina que estudia la forma en la que se administra la relación entre estas necesidades que habíamos visto, que eran limitadas, y los recursos. O sea, cómo se hace este equilibrio entre estas necesidades ilimitadas y los recursos con los que contamos para satisfacerlas. En otras palabras, estudia cómo la persona estamos constantemente tomando decisiones respecto de qué necesidad voy a saciar a partir de los recursos que poseo. Eso es lo que estudia la economía o esta disciplina. Entonces, ese era el punto focal de la primera clase, que es economía y que es el problema económico. Destacar harto lo que es el problema económico, que va a ser muy importante después para la evaluación de esta unidad. La segunda clase era la de la producción de bienes y servicios. Hay que entender que obviamente para saciar nuestras necesidades necesitamos de bienes y servicios. Por lo tanto, vamos a comprender, o el foco de esta clase era comprender, qué factores están involucrados en poder satisfacer estas necesidades. Y estaba el ejemplo de una pizza. Ahí podemos imaginar qué se necesitó para realizar esta pizza. Y ahí podemos pensar, no sé, en el queso, en la harina, si es que fue hecha artesanalmente, en el salame, si le vamos a echar salame, en el tomate. Pero también hay que pensar en la persona que lo hizo, porque no se podría hacer una pizza sola en este caso. Entonces serían en este caso los bienes y los servicios. Los bienes son los recursos y el servicio sería la persona que presta este servicio, valga la redundancia, para poder realizar este bien o producto final. Entonces, hay que entender que para satisfacer las necesidades que nosotros poseemos en el diario vivir, tenemos los bienes, que son por definición objetos tangibles, por ejemplo, sus celulares, que claramente son una necesidad, tienen valor económico, o sea, ya sea porque se produjeron, cuesta producirlo, y necesita dinero para poder hacer eso, se necesitan ciertos recursos para poder hacerlos, factores de producción, etc. Por ejemplo, necesitan muchas cosas para poder armar un celular. Son escasos, no todos. ¿Por qué? Porque hay algunos bienes que no tienen precio ni dueño, ¿ya? Que se llaman bienes libres. Por ejemplo, un bien libre podría ser el mar, la arena de la playa y el aire, ya que son bienes que en realidad no tienen un valor económico.
Y por otro lado están los servicios, que en este caso son intangibles. Eso quiere decir que la mayoría de los servicios son prestaciones humanas, son personas quienes realizan un servicio. Buscan satisfacer las necesidades de otros y obviamente o muchas veces tienen que ver con actividades sobre bienes tangibles o intangibles, como por ejemplo el que hizo la pizza. Él está haciendo una actividad sobre un bien, que sería lo que estábamos estudiando acá. Y obviamente tiene un valor económico. Por ejemplo, un bien intangible un servicio sería la educación, que se da sobre un bien no tan tangible, porque en verdad tiene que ver con cómo ustedes llevan a cabo ciertos procesos mentales y nosotros ayudamos a ese proceso. Entonces, bienes tangibles se realizan, se producen y hay algunos que no tienen presión y dueño, bien libre. Y están los servicios, que son intangibles y los humanos o las personas son quienes realizan estos servicios para poder satisfacer las necesidades en general. ¿Ya? Entonces, claramente tenemos el bien por un lado, servicio por el otro. ¿Qué se necesita en este caso para realizar bienes y servicios? Se necesitan ciertos factores productivos. Eso quiere decir, son cosas que nos ayudan a que se cree ese bien o se pueda llevar a cabo un servicio. Está, por ejemplo, la tierra, que son cosas que se necesitan o salen de esta tierra para poder producir otros bienes, el tomate, por ejemplo, o ciertos productos como el maíz, etc. Se entiende como la agricultura en general o cosas que salen de la tierra para poder producir otras cosas. Está el trabajo, que son las personas o las actividades humanas que producen ciertas cosas o hacen ciertas cosas para poder tener un salario. Está el capital, obviamente el dinero, que sirve como factor de producción tanto para generar los bienes como para pagar por los servicios. Y la iniciativa empresarial, que es la capacidad de ciertas empresas para poder gestionar tanto el dinero como los recursos, como también el trabajo de las personas. Esto es muy importante también. Entonces, esto tenía que ver con la segunda clase, que hablaba de los bienes y servicios. Y la actividad era que ustedes mismos pudieran comprender con un objeto, una hamburguesa o lo que fuera de comida, pudieran ver cómo se llevaba a cabo o qué bienes se necesitaron y qué servicios se necesitaron para poder producirla. Por ejemplo, nosotros en el ejemplo de la pizza nos faltaron varias cosas, que no solamente se necesitaba el queso, el salame, el tomate o la harina, o también la persona que la hacía, sino que también, por ejemplo, el local donde se vende, quien reparte la pizza, el camión que lleva estos productos a este local. Por lo tanto, podemos ver varios servicios o bienes involucrados. Y acá hay un explicativo que también está en sus libros, que hay bienes que son de consumo, que ya están listos, y también hay bienes intermedios, que son cosas que ayudan, o maquinaria en este caso, que ayuda a producir otros bienes. Y los factores de producción, que dijimos que era la tierra, el trabajo de las personas y el capital. Y ojo, que el capital puede ser monetario, o sea, financiero, capital físico, la maquinaria, y también el capital humano, que tiene que ver mucho con lo que también es el trabajo. Y aquí estaba la actividad que ustedes debían hacer y yo les había dado el ejemplo de cómo realizarla. Y por último, y la última clase era la clase número 3, que era el rol del Estado en la economía. Sí, esta clase era principalmente enfocada a que entiendan que el Estado tiene un rol relevante en la economía. Por eso estaba este flujo, que el Estado le paga los sueldos a las familias, como las familias pagan impuestos, que es dinero que va al Estado. También las empresas pagan sueldo a las familias y las familias compran bienes y servicios de estas empresas. Las empresas pagan los impuestos también al Estado, mientras que el Estado también compra bienes y servicios que producen estas empresas y también muchas veces está el sector externo. Entonces, ¿qué rol cumple el Estado en la satisfacción de las necesidades de las personas? Hay que entender que también hay mucha globalización. Entonces ahí tiene que ver mucho el sector externo, de cómo muchas veces llegan recursos desde afuera y entran dentro del país y el Estado recibe dinero por estos productos también que entran a nuestro país. En este caso, esta es la resolución de la guía que les había enviado, que era un poco ver qué recursos producía Chile desde el siglo XIX hasta 1990, que en este caso sería de lo que es minero y agrícola hasta lo que es el día de hoy, que también el cobre es uno de los mayores recursos que produce Chile. Y que podemos ver un cambio, que desde 1889 en este caso, Chile solamente se encargaba de cobrar impuestos por las cosas que exportaba, ¿ya? Mientras que ya para 1990 el Estado es mucho más relevante o se inserta en la economía. El Estado, por ejemplo, acá garantiza más libertad. La idea era solamente mantener el control de lo que se está vendiendo o exportando,
Mientras que ya para el documento 4 estamos hablando de una política que es neoliberal, o sea que ya no protegemos la riqueza de la nación, sino que la idea es invertir siempre o tener un negocio enfocado a exportar o sacar afuera los recursos y también traer de afuera ciertos recursos para satisfacer nuestras necesidades. Entonces la idea era entender un poco cómo cambiaron los recursos o las necesidades también de la nación a partir o a lo largo de los años. Entonces, eso podría ser un resumen de lo que hemos visto hasta ese momento, que sería la clase 1, 2 y 3. La idea es que si tienen alguna duda u otra duda de esas clases me pueden escribir en el foro de la asignatura y a continuación también les voy a subir un video de las instrucciones de la clase número 4. Espero que estén muy bien y recuerden escribirme si tienen cualquier duda, consulta o pregunta. Nos vemos pronto, espero, y que estén muy bien.